Bueno, muchachos, entonces, vamos a continuar con regulación de la expresión génica. Habíamos dicho entonces que hay una parte de esta clase que ya es muy familiar para ustedes, por si ya lo han visto hasta la saciedad, pero vamos a hacerlo de por vez. Bien. Como habíamos visto, vimos implicación de la expresión génica, por ejemplo, en un paciente con un NT1 alterado, donde veíamos que tenía entonces el problema visual y también la falla a nivel del riñón, generando un tumor germinal que es un tumor de Willis. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Bien? La regulación génica tiene dos componentes importantes sobre una regulación a corto plazo y una regulación a largo plazo. ¿Bien? Regulación a corto plazo. Si yo necesito hacer una transcripción cultural de un gen en un momento dado, activarlo porque hay un requerimiento. ¿Bien? Fíjense que acá tenemos una cadena, ¿sí? Acá tenemos un promotor, ¿sí? Y, perdón. Permíteme un minuto porque es el presidente Cortés. Es el presidente de los ¿Qué pasó, que para meter el libro. Pero te ve pella, tenés 4 millones de efectivos.
corto plazo y otras son a largo plazo. A corto plazo se necesita esa transcripción puntual de una proteína en un momento dado para una célula que eventualmente sea activada por diferentes factores, ¿sí? Previamente yo les había explicado que era cis y que era trans y creo que quedó clarísimo, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que aquí tengo una cadena, tengo un bicomotor, ¿cierto? Aquí tengo un gen. Y miren que sobre la misma cadena voy a tener algunos elementos que son activadores. Por ejemplo, enhancers. Decíamos la vez pasada que son elementos reguladores, activadores de genes. Fíjense que es una secuencia que pertenece a la misma cadena, por lo tanto es una regulación cis, ¿sí? Pero miren cómo tenemos estos transcriptores, ¿sí? Estos factores de transcripción que no pertenecen o no son producto de la misma cadena, son producto de la generación de otras cadenas diferentes. O sea que yo tengo acá combinado cis y trans para que se active el promotor, ¿ok? Eso para un momento dado en la transcripción para generar una ARN o una proteína. Ok, otras que son a corto plazo, la conformación estructural del ADN. ¿Cuándo fue que se descubrió el modelo de la muestra de ADN? Bueno, ¿cuál fue la fecha? La fecha de publicación. 53. 1953. ¿Que fueron quiénes? Watson y Crick. Okay. El grillo. Watson y Crick solamente, y detrás estaba Wilkins y detrás estaba Rosalind Franklin. ¿Listo? Pero ellos estaban detrás del desarrollo. Pero quienes lo publicaron, sí. Quienes fueron Watson y Crick. ¿Okay? Saben que no importa lo que usted diga. En el sentido en que, digo, no usted, ¿no? O sea, no importa lo que usted diga con respecto a, venga, se lo robaron, no sé qué tal. Si usted no quedó registrado como autor en el artículo antes, ¿sí? Recomendación para ustedes, muchachos, porque lo veo frecuentemente, ¿sí? Sobre todo como estudiantes. Estudiantes entran a un sitio a trabajar con un grupo de investigación, trabajan en alguna cosa muy puntual, sale el producto de investigación, que es una publicación, y su nombre no está ahí. Usted puede decir, yo trabajé en eso, se lo dirá a su mamá y a su papá, pero usted no quedó, ¿sí? Pero los nombres deben quedar, de lo que usted hizo debe quedar ahí. Ahora, si el grupo considera que solamente, ni siquiera lo habló con usted, porque con usted lo tiene que hablar, si usted va a ser autor o no, desde el principio, y pregúntenlo, ¿sí? Van a decir, pero estoy interesado. Sí, porque voy a hacer un trabajo, ¿verdad? Y necesito reconocimiento por ese trabajo. No agradecimientos. ¿Sí? O sea, si me van a dejar en agradecimientos, pues chévere, a mí me dejan agradecimientos, no me molesto. Pero porque yo hago otras cosas. ¿Sí? Y en eso sé que no tuve una implicación directa. Colaboré en alguna cosa en particular, pero no me considero autor. Así que, agradezcanme. Aparezco en los agradecimientos y ya, no pasa nada. ¿Sí? Pero si yo trabajé, si hice algo que forma parte de ese proyecto de forma importante, hay que tener punto. ¿Bien? Bueno, entonces, el modelo, recuerden cuáles son las formas de ADN. Tenemos la forma que es compatible con la de Watson y Crick, ¿cuál es? La B. La B. Ajá. Exacto. Exacto. Tenemos Z, ¿sí? Antes pensábamos que en nosotros, ¿sí? Solamente existían las formas B, que son las formas que son compatibles con Watson y Crick. Pero después se logró reconocer que efectivamente tenemos diferentes formas de presentación dependiendo de la localización en el núcleo de ese ADN. Entonces, no siempre vamos a estar en esta forma. Vamos a tener algunas formas inactivas de acuerdo a la conformación estructural del ADN, pero eso es transitorio. Eso es transitorio. Porque depende de las necesidades de la célula. ¿Bien? Por eso es a corto plazo. Otras que son a corto plazo son los fragmentos de ARN no codificantes. Entonces, la vez pasada alguien me preguntó sobre los ARN de interferencias. Yo tengo ARNs que lo que hacen es aplicar para regiones en particular, pero que no producen una proteína, pero que sí participan en los procesos de activación y inactivación de determinadas señales. Bien, estas también se consideran a corto plazo. ¿Listo? Entonces, miremos qué sería pensar a largo plazo. A largo plazo es, por ejemplo, cambios bioquímicos como la metilación. La metilación de los grupos CG, guanina citosina, que específicamente se hace el proceso de metilación a nivel de la citosina, pero son regiones ricas en GC, 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 GC,
bueno, esta sea, perdón, sea GC, pero esa es la complementaria, ¿sí? Cuando usted hace el proceso de eliminación, es un cambio bioquímico que puede durar mucho tiempo. Bien, en la clase pasada yo les comentaba sobre los experimentos que se hacían en ratones, donde había ratones que se embarazaban, ratones que se embarazaban con desnutrición, que se embarazaban comiendo normal, y después, ¿cuántas generaciones quedaban? 16 generaciones. ¿Sí? Eso es a largo plazo. O sea que los cambios de migración son muy importantes para hacer el proceso de alteración de nutrición a largo plazo. Tenemos un ejemplo muy práctico que es las alteraciones por inactivación selectiva del cromosoma X en las mujeres. Las mujeres tienen XX, pero no funcionan con sus dos cromosomas X en todas las células. Siempre van a apagar uno de forma alternante. A eso se le llama ionización. O sea que todas las mujeres terminan siendo mosaico. Porque una célula se inactiva en un X materno y otra célula se inactiva en el X paterno, de forma alternante. Eso ocurre muy temprano. En el caso de nosotros, de los seres humanos, está ocurriendo a nivel de blastocisto. A nivel de ratón ocurre más temprano porque ocurre a nivel de módulo. Entonces, tengo los dos cromosomas, pero eventualmente, dependiendo de la célula, uno se inactiva y el otro queda activo, y en otra célula, este se inactiva y este queda activo. Esas son modificaciones a largo plazo. Estas son dos enfermedades que se generan por alteraciones de una región que llamamos nosotros un punto caliente de expresión génica, que es a nivel del brazo largo del cromosoma 15. El cromosoma 15 obligatoriamente no es una posibilidad, sino es obligatorio. Debo tener siempre expresión del cromosoma materno y cromosoma paterno. ¿Sí? Si yo apago uno de los dos, me va a dar una enfermedad o me va a dar la otra. ¿Bien? Entonces, si yo estoy en un proceso que me queda la copia materna y la copia paterna es inactiva, entonces voy a tener el síndrome de Prader-Willi. Entonces son niños que tienen obesidad, que comen mucho, que tienen retraso, ¿sí? Pero si hago lo contrario, si inactivo el lado materno y me queda activo el paterno, lo que voy a tener entonces es un Angelman. El Angelman son niños con retraso del neurodesarrollo y que tienen una cosa que se llama sonrisa inmotivada. Le dicen los niños de la sonrisa. Exactamente. Entonces, usted habla con los papás y los papás dicen que no conocen a un niño más feliz. ¿Sí? Y ya uno sabe que esa sonrisa no es un proceso de emoción, es una alteración neurológica de base. ¿Sí? Usted lo está interpretando que es feliz, porque lo ve sonriendo. Pero pues eso no es cierto. ¿Sí? Es un problema neurológico de base que está riendo esa paciente. Entonces, eso es también a largo plazo. Obviamente lo que tenga que ver específicamente con activaciones dirigidas por hiperacetilación de zonas, ahí tenemos un doble componente. La hiperacetilación tiene que ver con largo plazo, ¿bien? Pero en algunos casos funciona a corto plazo, depende de la necesidad de la célula. Hay momentos en los que se produce la desacetilación porque se requiere que en ese sitio donde hay un gen sean liberados los nucleosomas y poder ser entonces llevado a que exista expresión. Entonces, esos son los puntos que se hacen para expresión a largo plazo. Si yo comparo en esta tabla cuáles son las características de regulación de la expresión en procariotas y eucariotas, vamos a tener aquí las diferentes formas de presentación. De repente voy a destacar acá cosas importantes. Una es que hay que tener en cuenta la complejidad que vamos a tener en el proceso de regulación. La complejidad de la regulación en procariotas es media, mientras que en eucariotas se considera alta. ¿Sí? Recuerden que lo dijimos la vez pasada. En procariotas principalmente, el punto principal es a nivel transcripcional. ¿Bien? En eucariotas tenemos diferentes niveles de regulación, por eso es la alta complejidad. En lugar de la transcripción y la traducción, acoplada en la estructura nuclear, en cambio ya tenemos transcripción en el núcleo y traducción en el citoplasma, o sea que tenemos que tener elementos reguladores que son nucleares y elementos reguladores citoplasmáticos. ¿Bien? Y lógicamente el tema de la distribución de los genes. Entonces acá se ubican en los perones, mientras que allá cada gen está completamente individualizado y tiene una estructura propia. Diremos algo que ustedes manejan mejor que yo, pero solamente lo voy a... Bueno, o sea, quiero estar seguro que lo manejan mejor que yo, ¿sí? Que es la regulación de expresión en bacterias. Hay diferentes niveles de regulación de expresión en bacterias, pero el más importante, lo que más genera en ese proceso de regulación, tiene que ver con la transcripción.
¿Bien? Entonces tenemos que tener claro que vamos a tener un proceso transcripcional, obvio. Sí se puede regular también en estos niveles, ¿sí? Pero el principal es transcripcional. Ese es el principal. Por lo tanto, si es transcripcional, estamos hablando de los llamados operones. Entonces, en ese proceso de regulación de la expresión, vamos a tener una estructura de sus operones. A diferencia del género eucariotas, que es promotor, exones, intrones y señal de terminación, acá es diferente. Acá tenemos un gen regulador. Vamos a tener entonces acá la parte de lo que corresponde al promotor y el operador y los genes en secuencia, ¿sí? Cuando uno le muestra las imágenes, a veces no logra distinguir bien que el gen regulador no forma parte de este proceso de los genes estructurales. Si esto es aparte, ¿sí? Entonces hay que tener bien en cuenta eso porque este es el que va a generar la proteína reguladora. ¿Listo? A partir de la proteína reguladora, dependiendo de la función y cuál sea el modo de activación de esos genes, es que vamos a definir cómo sería ese operador. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos un ejemplo en ese proceso de regulación. Tenemos la parte de un regulador que tiene lógicamente su promotor. Este es el proceso de transcripción y traducción hasta que obtenemos una proteína reguladora. Y ahorita vamos a ver la función de la proteína reguladora. ¿Cómo sería? Esta proteína reguladora va a actuar sobre qué? Sobre el operador o sobre el promotor. ¿Bien? Hay unos puntos en los que participa el operador, otros en los que participa el promotor, y eso va a hacer que genere un proceso de activación de secuencia para hacer la transcripción en bloque. Fíjense que se activan los 3 genes de un solo golpe, ¿sí? No es que se activa uno y el otro medio se activa, no, todos son activados de un solo golpe, ese es el proceso de transcripción, y eso realmente forma parte de procesos metabólicos. Porque se quiere tener un sustrato, se ve un precursor, los productos intermedios hasta obtener un producto. Y eso es para requerimientos de la célula. A veces la gente se confunde con esos términos. Yo les voy a decir cómo yo me los aprendí, cómo pues para mí fue, digamos, más fácil tenerlo claro, pero ustedes utilizarán cada uno sus mecanismos de aprendizaje sobre esto. ¿Bien? Porque las formas de aprendizaje varían de persona a persona. ¿Sí? Yo utilizo muchas analogías y muchas cosas de esto. Hay gente que no le sirve eso. O sea, hay gente que, por ejemplo, a mí me sirve mucho dibujar. Hay gente que le sirve escribir. ¿Bien? A mí me gusta mucho hacer acrónimos y cosas de estas. Hay gente que un acrónimo no le sirve para nada. Yo me acuerdo, uno de los primeros acrónimos que yo hice fue, yo estaba en primer año de medicina. Y me estaba costando muchísimo, y a mi compañero también estaba costando muchísimo aprender los núcleos de dosificación de los fenoides. Hasta que yo dije, lo tengo. Y le digo a mi compañero, ya sé cómo lo vamos a aprender. Lo vamos a aprender con esto que le voy a decir. Prebasilingol aliacoescamoso. ¿Sí? Prefenoidales. Basil de la base. Prebasilink de la lígula. Orbitales. Y así. Entonces yo había escrito todo. Y me dijo, tan chévere, ¿no? Pero no tengo la mínima intención de aprenderme esa palabra que usted está diciendo. ¿Sí? Entonces, pues, a él no le servía eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiene que tener uno en cuenta con respecto a la función del operón? Si usted tiene un control positivo o tiene un control negativo. Eso está basado en la proteína reguladora. La proteína reguladora es activadora. Si es activadora es porque permite la transcripción. O la proteína reguladora es represora. Quiere decir que inhibe la transcripción. O sea que esta es una primera parte de entender cómo funciona el operón. La segunda parte sería entonces cómo está el operón en su forma base. ¿Es un operón inducible? Si es un operón inducible, quiere decir que la transcripción está apagada. Tiene que ocurrir algo para iniciar la transcripción. ¿Sí? Si es reprimible, la transcripción está encendida. O sea que tiene que pasar algo para que se apague la transcripción. ¿Bien? Teniendo en cuenta estos 4 términos, es que vamos a jugar con la función de cada uno de los operones. Por eso hablamos de un inducible negativo. Bien, si hablamos de un inducible negativo, ¿cómo me lo aprendo yo? Pues yo me aprendo primero la segunda palabra. O sea, primero ubico el controlador. ¿Sí? Es negativo. Después me voy a ¿qué es? ¿Inducible o no? Entonces en este caso es inducible. Quiere decir que si yo digo que es negativo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que sea negativo?
que vamos a tener un represor. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que es inducible? Que el estado base Que el estado base que vamos a tener allí, ustedes lo ven, tiene que ocurrir algo para que ahí se active. Entonces, una vez que yo tengo unido el represor, fíjense ya, ¿sí? Que yo lo tengo pegado allá, ¿qué es lo que está ocurriendo? La transmisión está desactivada. ¿Bien? Tiene que ocurrir algo para que se active. ¿Qué ocurre? Presencia de sustrato. Si tengo sustrato, automáticamente se une con la proteína represora y ¿qué hace? La inactiva. O sea, ya no se puede unir acá. ¿Sí? Como no se puede unir acá, como este estaba desactivado en su forma base, por eso es inducible, tiene que ocurrir algo para que se active, ahí se activa. ¿Bien? Ese es el operón inducible negativo. ¿Vale? Ok. ¿Qué sería el reprimible negativo? Entonces, negativo, ¿qué quiere decir? Que la proteína es represora. ¿Sí? Luego, reprimible quiere decir que la transcripción en su forma base está activa, encendida. ¿Sí? Eso quiere decir que este represor está inactivo, porque no está actuando acá, o sea, no está dejando esto activo todo el tiempo. ¿Sí? Ahora, tiene que ocurrir algo para que el represor pase a ser activo. Y entonces, ahí viene precisamente un producto que lo que va a hacer es actuar sobre este represor. ¿Para qué? Para que se una acá y ¿qué pase? Me desactive. Fíjense una cosa importante. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Esto qué es? Esto es producto, no sustrato, es el producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tema es, si la célula está expuesta a mucho producto, que ya tiene demasiado, ya no quiere más, ¿sí? ¿Qué hace? Se une acá para activarlo y lo que hace es desactivar la transcripción. ¿Bien? En el anterior es el sustrato. En el anterior es el sustrato, ¿bien? El anterior es el sustrato que nos hace falta. ¿Bien? Mientras que en ese sería entonces el producto. ¿Qué sería el inducible positivo? ¿Positivo qué es? Que la proteína ¿qué? Es un activador. ¿Sí? Ahora, si me está diciendo que es positivo, quiere decir que el operón en su forma basal está ¿qué? ¿Activo o inactivo? Está inactivo. Luego, como ese es un activador, quiere decir que está inactivo. ¿Bien? Tiene que ocurrir algo para que se dé el proceso de activación. ¿Qué ocurre? Sustrato. El sustrato que hace se une con el activador. ¿Qué hace? Lo activa. Y viene y se une acá. ¿Sí? Miren una cosa con este. No sé si se dieron cuenta que en el anterior el represor era más acá. ¿Sí? O sea que el represor se une a quién? Al operador. Mientras que el activador se une La activadora, la activación. por eso, que pertenece a la región previa del operador. ¿Sí? Entonces acá miren cómo automáticamente se activa. Aquí está la transcripción activa. La lactosa tiene los dos, ¿no? Sabes que lo habíamos visto como que sacaría algo antes de que la proteína activa reacciones al Realmente es la región que está cerca del productor. ¿Sí? La región que está cerca del productor es la que permite hacer el proceso como tal de activación. Ahí es lo que se ve. Según otros. Pero no es el operador. ¿Listo? No es el operador. Y acá, miren cómo el reprimible positivo, si es positivo, quiere decir que la proteína es activadora. Si es reprimible, quiere decir que en su forma basal está ¿qué? Pero reprimible está todo el tiempo. Reprimible Está todo el tiempo activo, pero. Todo el tiempo activo. Todo el tiempo activo. Ahí lo tenemos, ¿Sí? pero sí. Todo el tiempo activo. ¿Por qué? Porque el activador que está haciendo. Es un activador activo. ¿Sí? Por lo tanto está ya pegado. ¿Bien? Tiene que pasar algo para que cambie ese proceso de transcripción. O sea que si tengo un exceso de producto, ¿qué va a pasar? Se va a unir al activador. ¿Qué le va a hacer? Lo va a inactivar. O sea, va a inactivar al activador. ¿Bien? Por lo tanto, ya no se puede unir acá. Por lo tanto, como no se puede unir ningún activador, pues la transcripción se desactiva. ¿Sí? Eso ya ustedes lo tienen súper claro. Ese juego de palabras y juego de funciones ya está listo. ¿Okay? Pues ejemplo tenemos el operón largo. Ya ustedes saben entonces cómo funciona. ¿Alguien me explica cómo funciona el operón largo?
Pues principalmente él está, a nosotros nos explicaron que el Operonlac era como, por ejemplo, cuando una bacteria tenía glucosa y lactosa, que ya no lo iba a utilizar de primera instancia al Operonlac. Por lo tanto, iba a tener siempre en la parte de delante el represor como impidiendo que se hiciera la transcripción, principalmente. Y cuando ya había, por ejemplo, ya no había glucosa, el AMP cíclico era quien me iba a quitar el represor y la lactosa me iba a proteína activadora, se iba a unir y quitaba uno y comenzaba la otra. Pero me faltan partes del cuento. Sí, pero tú sabes que Sí, pero es la forma breve. Es que está regulado tanto por un operador como por un una activador. empresa. Ajá. Entonces, lo que pasa es que hay segundos mensajeros, como puede ser el AMP cíclico, y unas proteínas que vienen al AMP cíclico. Exacto. Entonces, con eso sí es que ya regula como tal de ambas maneras. O sea, cuando se acaba la glucosa, se retira, o sea, creo que con el número se retira o se pone al activador y entonces empieza a producir las enzimas en el metabolismo de la lactosa. Cuando no hay lactosa, sino que hay glucosa, lo que pasa con el AMP cíclico es que entra a la célula. Cuando una glucosa No, creo que es entra al a la revés. célula y las proteínas de un AMP cíclico lo que hacen es inactivar la producción de las proteínas del plaque. ¿Cuándo hay qué? Sí, creo que cuando entra la glucosa sale el AMP cíclico. Ok, hagámoslo de la siguiente manera. Hablemos de la lactosa. Solo de la lactosa. ¿Sí? No nos metamos con cosas por enredar. Hablemos de la lactosa solamente. O sea, ¿qué ocurre con este operón? Primero, ¿qué ocurre en ausencia de lactosa? Está inactivo. Está inactivo. Listo, está inactivo. Ok. ¿Ustedes creen que está inactivo completamente? En la ausencia ¿Por de qué? lactosa. Ah, sí, en ausencia de lactosa. ¿Está completamente inactivo? No, porque tiene un mecanismo, ¿no? Ok, bueno, sin contar otro mecanismo, lo que les quiero decir es lo siguiente. ¿Qué hace que la lactosa pueda entrar a la célula? Canal ¿Cuál canal? de lactosa. Pero la permeasa. ¿Sí? La permeasa. Ahora, si yo lo tengo completamente inactivo, no voy a tener canal en membrana. ¿Sí? O sea que tiene que haber un mecanismo que al menos eso es un potenciador realmente. O sea, cuando nosotros estamos hablando de activación, esto, recuerde que yo les decía, ¿ustedes o no? Sí, como que, un volumen. que es un volumen, o sea, que es un tema como de luz, de intensidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la bacteria? La bacteria, tenerla completamente inactiva no me sirve, ¿por qué? Porque yo tengo que tener permeasa, o sea, que tengo que tener algo de canal en membrana, y la permeasa se produce, ¿sí? O sea que, en ausencia de lactosa, está una expresión en su mínima expresión, ¿bien? Ahora, llega la lactosa, ¿sí? ¿Qué pasa? Pero ¿cómo lo hace? Pues se supone que la lactosa, como es literalmente el producto, Ajá. se une a la proteína. Pero la lactosa lo hace. No, no la lactosa. Hay una que se une a la, o sea, hay uno que Solo que se une a se uno y llama otro se une al alolactosa. otro. Es que la lactosa entra y digamos hay una proteína individual la que combina. La presencia de la lactosa hace que ella se une a esa proteína individual y lo que hace es que se salga de ahí. Ok, pero ya. La lactosa, la lactosa es una forma diferente de presentación que está basada en quién. Miren los genes. Cada uno de esos genes, ¿qué son? Son proteínas involucradas en el metabolismo de la lactosa. Ok, ¿pero cuáles son? Entonces, Beta-galactosa. la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa. ¿Sí? Ok. Estas dos tenemos claridad dónde está el tema. Con esta tenemos problemas de saber qué función tiene. ¿Sí? Pero esta no sí. La beta-galactosidasa, ¿qué va a hacer? Va a romper la lactosa. Ajá. Agarra la lactosa y ¿qué hace? La divide. La divide. ¿Sí? Ok. Hace la división. Esa es una fase de la beta-galactosidasa, que la divide. ¿Bien? Pero la otra, ¿cuál es? ¿Qué función tiene la beta-galactosidasa? Ya esa ya la dijimos. O sea, la divide. ¿Listo? ¿Cuál es la otra función? Convierte lactosa en Convierte lactosa en alolactosa, porque realmente el sustrato que va a unirse con la proteína reguladora no es la lactosa, es una forma bioquímica diferente que se llama alolactosa. ¿Quién lo hace? La misma beta-galactosidasa, ¿sí? Ella misma hace esta vuelta, ¿bien?
y hace que se una la lactosa acá, a la proteína reguladora. ¿Listo? Si esta, que es una forma de proteína, fíjense, esa es una forma represora, ¿bien? Una vez que se une, ¿qué va a pasar? Inactiva la represión, ¿sí? Luego, como no se une, ¿qué va a pasar acá? Se transcribe. Y ahí vamos a obtener más permeasa en membrana para que entre más lactosa y más beta-galactosidasa para que haga más su proceso de excindir y obtener glucosa y galactosa. ¿Sí? De eso se trata. ¿Okay? Ahora, lógicamente ustedes me están mencionando diferentes momentos reguladores del operón. ¿Sí? Y sí tenemos diferentes momentos, no solamente eso. Este operón participa en conjunto con otros operones. Para el final lo que se requiere es la energía de las células y la parte metabólica de las células. Eso es lo que se requiere. ¿Sí? En un momento dado, porque recuerden que estamos hablando de cuando hacíamos regulación de la presión génica y hablábamos de procariotas, ¿qué decíamos? Que su principal función era, ¿procariotas era? ¿La qué, perdón? Sí, pero digo, pero en general. Habíamos dicho que era adaptarse. Que nosotros los organismos multicelulares era ¿qué? La especialización multicelular, mientras que los procariotas es la flexibilidad. La flexibilidad es la adaptación. ¿Cómo lo hacen? A través de los operones. ¿Listo? Ok, tenemos otros elementos que vamos a eventualmente a ver, no los vamos a repetir acá, ¿sí? Pero existen ya diferentes elementos que se han hecho presentes en el proceso de regulación de presión en procariotas. Hemos tenido los llamados genes tempranos, genes intermedios y genes tardíos, donde un proceso de activación puede generar dímeros que permitan la función en un momento dado de una región. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la formación de los llamados ARN pequeños con efecto regulador. Unos son con efecto regulador negativo, como el que está acá presente, pero otros son con efecto regulador positivo. O sea, hay unos que potencian, digamos, ese proceso y otros que hacen la regulación. Y por otro lado, tenemos el ribointerruptor, que es generar a partir del ribosoma alteraciones que tienen que ver específicamente con procesos de activación o inactivación de la transcripción. No nos vamos a definir en cada uno de ellos, pero es para que sepan que no solamente es el operón. O sea, hay diferentes mecanismos reguladores de presión génica a nivel de procariotas. ¿Qué pasa en eucariotas? ¿Cómo es el tema? Ya dijimos que era más complejo porque hay diferentes niveles. Fíjense que podemos tener todos estos niveles. O sea, desde la transcripción hasta procesos post-transcripcionales, hasta procesos luego de traducción, post-traduccionales, hasta la parte de degradación de la proteína. O sea, en cualquiera de los elementos podemos tener momentos en los que se regula el proceso de regulación de la presión. Uno de los elementos principales tiene que ver con la formación de la cromatina. Fíjense que acá está el octámero de histonas. Sabemos que el proceso de unión del ADN con el nucleosoma, si está unido, está tapando la región. No puede ser reconocible por los factores de transcripción. Necesito liberar. ¿Okay? O sea que tenemos un primer elemento importante que es el proceso de organización de la cromatina a nivel del núcleo, donde dependiendo de cómo se su relación con los nucleosomas, vamos a tener regiones activas y regiones inactivas. Por lo tanto, vamos a tener allí algunas enzimas que son modificadoras que nos permiten eventualmente hacer cambios conformacionales a nivel de los nucleosomas para hacer el proceso de liberación o que se mantenga unido. Bien. Hoy en día hay unos estudios que se han hecho a nivel del núcleo para poder ver cuáles regiones están más no condensadas, sino realmente más organizadas desde el punto de vista de nucleosomas con respecto a otras regiones. Y ya sabemos que hay algunas regiones, que sobre todo las que están de unión a membrana nuclear, que esas que están cerca de la membrana nuclear tienden a estar inactivas, porque hay una organización mayor de nucleosomas. Mientras que hay otras regiones más hacia la parte central que permite estar más activa la transcripción. ¿Bien? Y eso va a depender de cada célula y de la necesidad de cada célula. Acá tenemos, siempre hablamos en el tema de los nucleosomas, siempre estamos hablando de acetilación y desacetilación. ¿Bien? Pero miren todos los elementos que vamos a tener en las histonas. Vamos a tener acetilación, metilación, fosforilación y ubiquitinización. ¿Sí? Claro, la más importante, ¿cuál es? Acetilación. Esa es la más importante. ¿Sí? Pero hoy en día hay grupos muy fuertes trabajando en estos, sobre todo en tema de cáncer. Están mirando precisamente cómo los fenómenos de metilación de las histonas y específicamente de una de ellas, por ejemplo H4,
qué es lo que está ocurriendo para que se genere un proceso de alteración y logre hacer un proceso de liberación en un momento dado, por ejemplo, de un protón cogente. Entonces, ese tipo de cosas se están haciendo en este momento. Al final, los procesos de regulación alimentaria nos van a permitir esto, que es la especialización multicelular. Se nos permite saber entonces, a partir de una célula madre, cómo vamos a ir llevando esto a una célula muscular, a una célula cardíaca, ¿sí? De ahí surge el proceso de regulación de paredes. Ahora, obviamente, una cosa es la especialización y otra cosa va a ser la función. En la función, claramente, vamos a tener también un proceso de regulación muy activo. El proceso de función de todos los tejidos. Si nos vamos a periodo biológico temprano, uno de los elementos fundamentales son los llamados genes que están relacionados con la formación inicial, que son los llamados homeobox. Bien, son genes que nos permiten definir ese tejido hacia dónde va, cómo se determina inicialmente, cómo va a ser diferenciado y además de eso, dónde va a estar. Porque yo tengo mis ojos acá y no los tengo en el hallux, ¿sí? O sea, ¿por qué están específicamente en posiciones muy puntuales? Lo vimos con el primer caso que les mostré la clase pasada, una alteración de NT1, que traía en ese paciente el tema del tumor de lupus. ¿Listo? Pero hay muchas formas de funciones de regulación para que los tejidos se formen. ¿Bien? Uno no se imagina la cantidad de señales que hay para que nos formemos bien. De ahí surge la cantidad de malformaciones que podemos llegar a tener. Muchas malformaciones, cíclopes, alteraciones con formación de extremidades, terminan siendo un producto de genes que son reguladores iniciales, embriológicamente hablando. ¿Bien? Entonces, todos los genes que sean genes de regulación, genes de desarrollo embrionario, participan claramente en regulación de la expresión. Nos permiten hacer procesos de activación o desactivación. ¿Bien? Y eso es lo que va a generar precisamente fenómenos que sí se alteran y me va a producir eso que está aquí. ¿Okay? ¿Hay algunos elementos disreguladores de la regulación de la expresión? Sí. Por ejemplo, alcohol fetal. El alcohol fetal es disruptivo y sabemos que genera daño en los procesos de sedenización de regulación de la expresión génica. Y los pacientes vienen con muchas alteraciones. ¿Bien? Lo que la gente no sabe es cuál es la dosis real de alcohol fetal. No existe una dosis real, pero existe una aproximada. Lo que se ha calculado es que la dosis de alcohol fetal es de 30 onzas. Si usted va a mirar cuántas cervezas son 30 onzas, le garantizo que una mujer perfectamente puede estar expuesta durante los primeros 3 meses, si no se ve que está en embarazo, a tomarse el fin de semana unas cervecitas. Y con eso es suficiente para el alcohol fetal. El uso de ácido retinoico para el acné. ¿Sí? Cuando se manda ácido retinoico para el acné, en las mujeres se les hace firmar un consentimiento que les dice usted va a utilizar un método anticonceptivo. No puede quedar en embarazo porque es altamente teratogénico. Bien, lo que los dermatólogos no le están diciendo a los pacientes es, porque le dicen, listo, ya terminó el tratamiento para el acné, ya no vamos a utilizar más medicamentos, ya sea colocado o ya sea tomado. ¿Sí? Pero lo que no le están diciendo a los pacientes es la ventana de seguridad. O sea, termina el tratamiento y ya. Y no le están explicando que la ventana de seguridad para usted quedar en embarazo es 2 años. Si usted termina el tratamiento y puede quedar en embarazo 2 años después, y eso no lo están contando, y estamos teniendo niños con alteraciones por ácido retinoico, producto de disregulación de la vía de señalización celular y regulación de la expresión génica, porque no se advirtió de forma correcta. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Un adicional. Ácido fólico. El ácido fólico pertenece a la vía de MTHFR. Metiltetrahidrofolato reductasa. ¿Bien? Y también tenemos procesos de regulación de expresión aquí. El problema es que en Colombia no existe fortificación de los alimentos con ácido fólico. El ácido fólico hay que suplementarlo, pero hay que suplementarlo antes del embarazo. Y el gran problema que tenemos es que la gran mayoría de embarazos son sorpresa, no son planificados. ¿Sí? Ahora, si usted entiende y sabe esto, pues tiene que planificarlo. Y tiene que tomar ácido fólico 3 a 6 meses antes de quedar en embarazo. Lo que la gente tampoco sabe es cuál es la dosis. Ustedes no tienen ni idea, que están tomando ácido fólico porque sí, ya. 400 microgramos diarios para evitar el efecto de tubo neural y cardiopatías, 400 microgramos diarios.
Y si usted ya tuvo un hijo con defecto tuberoneural, tiene que tomar 4 miligramos diarios. ¿Sí? Eso es algo que el médico les tiene que decir. Pero como yo sé que a veces no lo dicen, ¿sí? Se los digo a ustedes ahorita. Bien. Entonces, si van a quedar en embarazo, ácido fólico. ¿Sí? Ácido fólico. No me veas. Dicen, no, mentira, no, yo sé que esta generación. Mire, yo estoy relativamente tranquilo. Yo tengo 50. Hasta ahora la jubilación mía va por 62. ¿Sí? Por culpa de ustedes, probablemente se aumente a 66. O sea que tengan que trabajar más a 66. Pero ¿saben qué me da alegría? ¿Sí? Saber que ustedes van a tener la jubilación como a los 80. Porque no quieren tener hijos. Luego, si no hay hijos, no hay generación de relevo. Si no hay generación de relevo, no hay maquinaria que mueva el país. ¿Quiénes la tienen que seguir moviendo? Ustedes. ¿Sí? Ahora, no es que les estoy diciendo que tengan 10 hijos tampoco, digamos. No, solito. ¿Es suficiente? Trabajar con los 80. No me importa mucho. Igual yo. Ok. La forma de regulación de la expresión que estaba diciendo la vamos a tener entonces en estos niveles. Ya vimos, por ejemplo, a nivel del ADN con el tema de la conformación de los nucleosomas, ¿bien? Pero claramente vamos a venir a este, que es la parte transcripcional. Y en la parte transcripcional tenemos cosas muy interesantes. Una, la parte de transcripción allá arriba y la parte post-transcripcional acá, y luego cuando sale al núcleo. Y es que la ventaja que tenemos de tener tantas formas diferentes de proteínas tiene que ver también con la reducción de la expresión. Si no, estaríamos limitados. O sea, tenemos más de 100.000 proteínas, pero tenemos aproximadamente 20.000 genes. Si fuera una relación directa y fuéramos como los procariotas, donde un gen simplemente se codifica y ya, pues tendríamos 20.000 proteínas. O sea que seríamos más limitados desde el punto de vista de funciones a nivel celular. Entonces, fíjense que lo principal es esto a nivel funcional. Ya habíamos hablado entonces de lo que sería la parte del nivel de nucleosoma. Pero es importante tener en cuenta lo siguiente. Acá está la parte del nucleosoma. ¿Listo? La forma como se relaciona cada uno de los procesos a nivel del ADN, es decir, que ahora las proteínas que vienen a hacer el proceso de activación, me permite hacer un proceso de descripción diferencial, por ejemplo, en el gen de la globina. Si eventualmente yo tengo un gen de la globina y necesito hacer un proceso de diferenciación, ya sé que existen unas conformaciones que me permiten dar proteínas diferentes. O sea que me permiten dar globinas de forma diferente. Fíjense acá. Acá tenemos, por ejemplo, lo que va a ocurrir para las formas de presentaciones en algo que es muy importante, que es la parte de autoinmunidad y la parte de defensa. Nosotros tenemos una variedad grandísima en la forma de presentación de defensas o de células de defensa, precisamente por estos relevos que se hacen acá. Y esto es a nivel de la cromatina. Toda la reconfiguración de la formación de anticuerpos está basada en las necesidades de la célula y que tenemos diferentes alternativas de reconfigurar para poder hacer una producción adecuada, ya sea de células B o ya sea de células T, pero principalmente células B para la producción de anticuerpos. Entonces, si yo tengo esas formas diferenciales donde puedo crear diferentes formas de anticuerpos, me permite responder a diferentes formas de organismos que lleguen a mí. Y esa es la ventaja de una regulación a nivel de cromatina. La conformación estructural, o sea, el nivel de cómo sea la información del ADN en sí, si es B, si es Z, etc., también se considera a nivel de cromatina. Y ya cuando hablamos entonces a nivel transcripcional, ahí sí clasificamos esto en dos tipos: la regulación en cis y la regulación en trans. ¿Okay? La regulación en cis, principalmente vamos a ver los llamados intensificadores, que son los enhancers, y por otro lado los atenuadores, que serían los inhibidores. Entonces, estas son regiones del ADN, recuerden que habíamos dicho que eran elementos reguladores, que estimulan o inhiben la transcripción. Pueden estar cerca o lejos de la región, pero siempre sobre la misma cadena. ¿Sí? Puede estar lejos, pero siempre pertenece a la misma cadena en la forma de regulación. Estas formas actúan de manera promiscua, pueden activar varias regiones promotoras, o sea que no son específicas, no tienen especificidad, y pueden necesitar de proteínas de regulación trans para que activen la transcripción, o sea, lo mostré en la figura anterior. ¿Bien? Entonces, de esa manera tenemos esas formas de regulación transcripcional cis. Fíjense acá tenemos ese que sería un promotor, acá tenemos el inicio de la transcripción, y si ustedes ven acá, vamos a tener, si seguimos la secuencia de la cadena, aparece acá un enhancer. Este enhancer sería una regulación cis. Pero este factor de transcripción es trans, se viene al otro lado.
Entonces, por lo tanto, aquí tenemos una combinación para el proceso de regulación. ¿Sí? Estos enhancers y estos atenuadores también van a tener problemas de hacer un proceso de activación, eventualmente si lo tenemos unido al nucleosoma. Sin embargo, en algunos casos pueden hacer un proceso de activación diferencial dependiendo de la señal que existe para hacer el proceso de transcripción. ¿Bien? Entonces, al final son elementos todos reguladores de la misma cadena. Los de trans son proteínas reguladoras principalmente. Son sintetizadas a partir de genes reguladores ubicados en la hebra al frente del gen regular o incluso en otra parte del genoma que estimulan el nivel de la transcripción, actúan de manera específica por el la red productora de un gen en particular. Mientras que la regulación cis es más inespecífica, la regulación trans sí tiende a ser más definida a cuál es el gen que tenemos que hacer el proceso de activación. Ahí vamos a tener diferentes tipos de proteínas reguladoras. Entonces en trans vamos a ver estas que están acá. ¿Alguien me habla sobre algo de esto? ¿Qué tipo de proteínas existen? Esa. Exactamente. O sea que vamos a entrar a las llamadas factores de transcripción. Básicamente estos contienen al menos dos dominios. Uno que reconoce el sitio específico del ADN, ¿sí? Cerca de la cana tata, y otro que puede activar el inicio de transcripción por interacción con otras proteínas. Cualquiera de esas, en esos dos dominios tiene que ser el proceso de reconocimiento porque tienen que activar el ADN, sobre todo porque tiene que haber una localización física de ese nivel. Esos son algunos ejemplos de factores de transcripción. Cada uno tiene un componente de secuencia de reconocimiento, ¿bien? Y eventualmente cada uno va a regular diferentes formas en el genoma. Entonces fíjense que el MIC regula aproximadamente el 15% de los genes humanos y así por cada uno tiene una función. Ese es apenas unos, se nombran aquí algunos, pero factores de transcripción tenemos muchísimos factores de transcripción. O sea, hay un montón y se están estudiando cada vez más, sobre todo, vuelvo y repito, en cáncer. Entonces fíjense, niveles de transcripción. Acá tenemos el cáncer que sería cis. Mientras que estas que son proteínas activadoras y el factor de transcripción, todos ellos son llamados en trans. ¿Qué tenemos sobre estos? Tenemos estas formas: hélice, hélice, dedo de zinc, cierre de oxina, hélice, hélice. ¿Bien? Vamos a dejarlo acá, ya se terminó la clase. ¿Sí? Entonces, yo voy a hablar con la profe Ana María, porque me hace falta un pedacito. Es terminar de mostrarles esto y mostrarles un ejemplo clínico. O sea, son como 10 o 15 minutos que necesitamos adicionales para que ella me los preste de la siguiente clase y poder terminar regulación de la presión. ¿Bien? Pero vamos bien, ¿sí? Con regulación de la presión. ¿Todo claro? ¿Todo entendido? ¿Bien? En el parcial vamos a preguntar operones tal como ustedes se lo han estudiado, ¿no? Estas todavía no están arriba, pero las anteriores sí. Voy a subir esta pieza. Sí, pero porque yo pego el con Listo, voy a subir esta para que Vamos a comprar esto. listo.